buenas tardes a todos. Buenas tardes a los presentes y buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo por la plataforma Zoom. Y bueno, hoy tenemos una conferencia que va a impartir el excelentísimo señor don Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández, académico de Número, que nos va a hablar sobre bebidas fermentadas y envejecimiento. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, excelentísimos señores académicos, señoras y señores, familia. Hoy voy a romper una pequeña lanza a favor de las bebidas fermentadas. Quiere decir, en realidad, del vino y de la cerveza. Ya sabemos todos que el alcohol es muy malo. Y sabemos todos que el alcohol es muy malo. Para tener una idea de que efectivamente el alcohol es malo, les pongo aquí estas tablas de mortalidad por enfermedad coronaria, en donde pueden ver cómo desde países como Japón, que tienen una mortalidad por 100.000 habitantes inferior a 100 personas, hasta Rusia, Lituania y Hungría, que saben ustedes que son lugares donde se bebe fuertemente y no precisamente vino ni cerveza, sino otro tipo de bebidas, donde pasamos a una mortalidad de 800 personas cada 100.000 habitantes, o sea, es una verdadera salud. Pero, por otro lado, tenemos la historia de Francia, que es un país que desde el punto de vista alimentario tiene un consumo muy elevado de lácteos y de mantequilla por todas partes, pues tiene una mortalidad más baja que otros países de su entorno y se habla de la paradoja francesa. Y a la paradoja francesa le han puesto un mote o lo que sea, que es que realmente el responsable de esa paradoja francesa de una cierta reducción de la mortalidad no acorde con el tipo de alimentación que hace, puede ser debido precisamente al vino tinto y concretamente a algo que existe en el vino tinto. Se ha definido realmente que el efecto del alcohol sobre la salud tiene, gracias, una curva en J. ¿Y eso qué significa? Pues que la mortalidad es más alta cuando la gente no bebe nada que cuando bebe 5 o 10 copas de vino a la semana. Luego ya, por supuesto, cuando llegamos a 20 o 25 copas, la subida de la mortalidad se produce. Y por eso se habla de una curva en J. O sea que una dosis, digamos que no demasiado elevada de vino tinto en este caso, podía ser perfectamente buena en el sentido de la salud. Y de hecho, aquí voy a ponerles unos datos que son del equipo del doctor Viña en Valencia, que hizo dos estudios muy simpáticos. Uno con moscas del vinagre, en donde cuando les daba de comer la comida normal tenía una curva de supervivencia, pero cuando en vez de darles comida normal les daba vino, tenía la curva roja esta que es de mayor supervivencia. Claro, es cierto que si en vez de darle vino normal le quitaba el alcohol al vino, entonces todavía vivían más, que son la curva verde. Y para que quedase suficientemente claro, se hizo toda una serie de estudios en la mosca del vinagre, en donde se empezó a ver cómo toda una serie de antioxidantes, como la catalasa, por ejemplo, en las moscas que bebían vino, estaba mucho más alta la catalasa, o estaba más alta la superóxido dismutasa, o el citocromo C. Entonces, quiere decirse que efectivamente hay una serie de sustancias en el vino que es capaz de actuar sobre
los sistemas antioxidantes presentes en nuestro organismo, potenciándolos. Y de esa manera, muy probablemente, se consigue el incremento de esperanza de vida de las moscas del vinagre. Pero luego se le ocurrió hacer el mismo experimento con monjas. Es sorprendente, pero los frailes tienen autorizado beber vino desde cantidad de cientos de años, pero las monjas lo tienen prohibido. Entonces esto exigió que el doctor Viña fuera a ver al obispo de Valencia para pedirle permiso específico para que unas monjitas de clausura que había por allí les pudieran dar vino. Y efectivamente, durante 15 días a las monjitas se les dio 2 vasos de vino, uno en la comida y otro en la cena, y en las monjas ocurrió exactamente lo mismo que habíamos visto antes en la mosca del vinagre, y es que la catalasa se incrementa significativamente, la manganeso superóxido dismutasa se incrementa lo mismo la sirtuina se incrementa, y hay toda una serie de cosas, el P53, y esto significa que efectivamente esas pequeña dosis de vino tinto que se le ha dado tiene un efecto beneficioso sobre estos elementos que son protectores de factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que el envejecimiento está asociado a niveles elevados de estrés oxidativo, de inflamación y de apoptosis, y que el tratamiento antioxidante puede revertirlo. El estrés oxidativo es algo que va aumentando con la edad, de manera que cada vez tenemos más factores prooxidantes y menos factores antioxidantes. Y esos factores prooxidantes van a generar daño tanto al ADN como daño también a las proteínas o daño a los lípidos. Y eso significa que hay toda una serie de sustancias, como puede ser el NF-κB, que va a activarse por esa situación de oxidación, y ese NF-κB lo que va a generar es, además, inflamación cuando entra al interior del núcleo. Y ese NF-κB realmente va a poner en marcha pues, proteínas de fase aguda, quimioquinas, va a poner en marcha toda una serie de sustancias, de moléculas de adhesión y de factores de crecimiento y tal, que van a generar lesión en toda una serie de órganos. Bueno, pues hay una sustancia que es el resveratrol, que está presente precisamente en la parte superficial de las uvas, en donde están todos los polifenoles que tienen además el color y por lo tanto están presentes en el vino tinto, pero no en el vino blanco, pero están presentes también en toda otra serie de vegetales, desde los cacahuetes a los piñones o a los arándanos. Quiero decir que se producen en muchos sitios. Y esta sustancia, el resveratrol, que está presente en el vino tinto, tiene toda una serie de acciones muy importantes sobre toda una serie de elementos que van a jugar en contra de la oxidación y de la inflamación. Actúa potenciando enzimas antioxidantes, sobre genes antiapoptóticos, sobre factores de transcripción, todo un montón de cosas que hacen que de alguna manera esa sustancia ejerza un efecto positivo. Y hace tiempo que sabemos que uno de los elementos más capaces para incrementar la esperanza de vida, no solo de los roedores, como se hizo en los años 30 del siglo pasado, sino también, como se ha visto recientemente, la primera década precisamente de los años 2000, como la restricción calórica es capaz de incrementar la esperanza de vida y es capaz de tener toda una serie de efectos muy beneficiosos a nivel metabólico, que son los que van a generar precisamente ese incremento de la calidad de vida. Y se sabe también que la restricción calórica actúa parcialmente, al menos, a través de la potenciación de unos factores de supervivencia celular que se llaman sirtuinas. Pues bien,
De la misma manera que la restricción calórica activa las sirtuinas que secundariamente aumentan PGC y aumentan la función mitocondrial realmente, el resveratrol hace exactamente lo mismo. Es capaz de potenciar los mismos elementos que se potencian por la restricción calórica. De manera que en estas circunstancias la restricción calórica que actúa a través del bloqueo de mTOR, que es un elemento central de regulación metabólica celular, y actúa a otros niveles que no les voy a cansar ahora contándole, lo podemos los mismos ejercer a través de la administración de resveratrol. Nosotros sabemos que la rata Wistar de 24 meses, tanto macho como hembra, es un modelo de envejecimiento muy bueno, y si castramos a las hembras encima a los 12 meses, tenemos además un modelo de menopausia. Bueno, pues en estos animales, nosotros en el hipocampo hemos medido el efecto de la administración de resveratrol sobre los niveles de toda una serie de parámetros marcadores de estrés oxidativo, de inflamación y de apoptosis en el sistema nervioso central, o sea, en el hipocampo. ¿Y qué nos encontramos? Que la expresión de TNF-alfa en ratas de 2 meses, Wistar, se prácticamente duplica a los 24 meses. Pero que si en los últimos 2 meses y medio de vida, o sea, entre los 22 y 24 meses, administramos resveratrol, resulta que tenemos unos niveles de TNF-alfa, que es un marcador de inflamación muy potente, lo tenemos incluso al mismo nivel que las ratas de 2 meses. Y con la interleuquina 1 nos pasa exactamente lo mismo. Entre 2 meses y 24 prácticamente hay una duplicación de los valores, y cuando administramos resveratrol queda reducido a menos incluso de lo que aparece en los animales jóvenes. Si por el contrario lo que medimos son las sirtuinas, estas con el envejecimiento presentan una disminución muy marcada. Quiere decir que con el envejecimiento tenemos más estrés oxidativo, más inflamación, más muerte celular y por lo tanto menos sirtuina, que contribuye precisamente a que las células no se mueran. Bueno, pues fíjense de qué forma se potencia con el resveratrol la presencia de esas sirtuinas, que son elementos absolutamente de supervivencia celular. Sirtuinas hay de distintos tipos, y aquí tenemos la sirtuina tipo 2, que no se incrementa tanto, pero FOXO, que es otro factor también de supervivencia, se potencia exactamente igual que las sirtuinas. Y FOXO2 exactamente igual. En todo el proceso de envejecimiento se produce a nivel del sistema nervioso central lo que se llama una gliosis. Esto es, así como se mueren neuronas, aparecen más células de la glía. Y eso se puede medir con una proteína que es la GFAP. Y entonces esta vemos cómo se incrementa en los animales viejos, mucho, pero si le damos resveratrol, ese incremento no se produce. O sea que nosotros esto no lo hemos estudiado con resveratrol, lo hemos estudiado con melatonina y lo hemos estudiado con hormona de crecimiento, y hemos visto que lo que ocurre es que se mantienen más neuronas vivas en ese animal viejo y aparecen menos células de la glía. NNOS es la oxidonítrico sintasa neural, que es también un elemento constitutivo y presente en las neuronas, y también disminuye con la edad. Bueno, pues cuando administramos resveratrol se produce una restauración de los niveles de una manera muy evidente. Y en el caso de la apoptosis, como saben todos, hay factores antiapoptóticos y factores proapoptóticos. Los factores antiapoptóticos, por ejemplo, BCL2, disminuyen con la edad, y al disminuir con la edad facilitan que aparezca la apoptosis. Bueno, pues el resveratrol potencia de una manera importante BCL2, evitando de esta forma que haya apoptosis. Y de igual forma,
El XIAP es el X-linked inhibitor of apoptosis protein, que disminuye con la edad y que se recupera perfectamente. ¿Está el pintor? Sí, ha venido ya. Me llamó por teléfono. También el NIAP, que es el Neuronal Se ha quedado muy Apoptosis. pequeño esa ventana. Hay que También. abrirla. No, esa es hora. Está bien. Con la, Está explicado. mientras que A y F, que es el Apoptosis Inducing Factor, una de las sustancias proapoptóticas que se incrementa con la edad, esa es disminuida por la administración de resveratrol. O sea que todo ese resveratrol a nivel del sistema nervioso central está disminuyendo inflamación, disminuyendo estrés oxidativo y facilitando de alguna manera la supervivencia de las neuronas. VAX, que es también proapoptótico, disminuye, y BAT, que es también proapoptótico, disminuye. O sea que por todas partes esa administración tiene un efecto positivo. Eso lo hemos hecho anteriormente, lo que hemos visto ahora era en machos. Si nos vamos a hembras, resulta que tenemos aquí, como he dicho al principio, no solamente estudiamos las hembras intactas de 24 meses, sino también hacemos un modelo que se parezca a la menopausia en la especie humana, en el sentido que castramos a las ratas hembras a los 12 meses. Con lo cual, lo que nos vamos a encontrar es que en el caso del TNF-alfa se produce un incremento que es mucho mayor en la rata castrada que en la rata vieja sin castrar. Y que la administración de estrógenos, de fitoestrógenos o de resveratrol es capaz de atenuar ese incremento que se ha producido en la TNF-alfa. La interleuquina 1 pasa exactamente igual. Aquí no hay diferencias entre las ratas no castradas y castradas. Se produce el incremento y ya está. Pero también, tanto la administración de estrógenos, fitoestrógenos o resveratrol disminuye de manera evidente los niveles de interleuquina 1 beta, que es un factor de inflamación. Quiero decir que estamos repitiendo en la hembra prácticamente los mismos resultados que hemos visto en el macho. Y en el caso de BCL2, aunque aquí no hay una modificación de los valores aparentemente, pero sin embargo se potencia BCL2 con estrógenos y se potencia BCL2 también con la administración de resveratrol. Y en el caso de VAX, está muy incrementado en la rata vieja y castrada y lo disminuimos con estrógenos y lo disminuimos con resveratrol. Quiere decir que lo que estamos viendo en la hembra es prácticamente lo mismo que hemos visto en el macho, y lo que vemos en la hembra también es que la castrada, que sería la equivalente a la mujer menopáusica que no tiene estrógenos, los factores de inflamación, de apoptosis y de oxidación son más evidentes todavía que en la rata vieja simple. En NNOS, aunque inicialmente parece que no hay modificación por el envejecimiento, sin embargo, lo que sí vemos es que la administración de resveratrol es capaz de potenciarlo fuertemente. Y en INOS, que es la oxidonítrico sintasa inducible que está asociada a inflamación, ahí sí que se produce un incremento con el envejecimiento, una disminución con los estrógenos y fitoestrógenos, pero una disminución todavía mucho más marcada con la administración de resveratrol. PAT, que es otro proapoptótico, también se incrementa, disminuye sobre todo aquí más con estrógenos realmente que con resveratrol. Y A y F también disminuye, en este caso, con estrógenos, pero también con resveratrol. Como hemos visto en todos estos datos, lo que existe es una constatación que a nivel
del sistema nervioso central, la administración de un elemento que forma parte del vino tinto y forma parte de las uvas y de los arándanos y de otros elementos, es capaz de producir una reducción de inflamación, reducción de estrés oxidativo y de apoptosis, facilitando la supervivencia celular. También hemos hecho estudios en otro modelo, que es el ratón SAMP8, que es un ratón con envejecimiento acelerado, del cual en otras ocasiones yo les he hablado también aquí, y hemos medido en este modelo también, en el cerebro completo, los niveles de los mismos factores que hemos visto anteriormente. Aquí tienen una foto del ratón SAMP8, que tiene 10 meses, y con 10 meses ya el pobrecito está hecho un desastre, comparado con el control, que es SAMR1, que es el que tiene aquí más arriba. En el sistema nervioso central nos encontramos de nuevo lo mismo. En este caso, lo que hemos medido ha sido IL-10, interleuquina 10, que es antiinflamatoria y esa disminuye con el envejecimiento y se recupera con el tratamiento con resveratrol. Y interleuquina 1 se incrementa mucho y vemos cómo la administración, es que lo veo fatal, ahora sí, resveratrol aquí. Vemos cómo se incrementa la interleuquina 1 y cómo disminuye con la administración de resveratrol. Y los niveles de interleuquina 2, exactamente igual, cómo disminuyen en este otro modelo, que en vez de tener 24 meses tiene 10, pero como ya han visto ustedes está francamente deteriorado porque tiene un envejecimiento acelerado. Y TNF-alfa se incrementa y disminuye con resveratrol. Y de igual manera, interleuquina 4, que es antiinflamatoria, de nuevo ven usted cómo está más bajo en los animales viejos y cómo se recupera cuando se le da resveratrol. Vamos a ver, ¿qué es lo que estoy intentando demostrar? Bueno, que elementos que están presentes en una bebida fermentada como es el vino tinto, juegan un papel antioxidante, antiinflamatorio y antiapoptótico importante. No estoy diciendo que tengamos que ponernos morados de vino todos y que el alcohol no hace ningún efecto, porque ya he mostrado al principio cómo existe efectivamente un efecto en J y que si superamos unas dosis de vino, de alcohol determinadas, el efecto tanto a nivel cardiovascular como a otros muchos niveles es malo, pero lo que estoy queriendo decir es que no es malo del todo y que en dosis, digamos que dentro de un orden, podemos tener efectos beneficiosos. Y para verlos, pues hemos medido en distintas partes, por ejemplo, en el páncreas. Y en el páncreas lo que repetimos es lo mismo. Casi se me deja, por favor, el micrófono, porque así me puedo poner aquí y ver mejor, porque si no desde ahí veo fatal. Sí, pero no solo pequeñas, sino desde el lado. Gracias. Aquí vemos lo mismo, el SAMR1 es el control del que no voy a hablar prácticamente, pero en el SAMP8 se incrementa la interleuquina 1 beta y disminuye con el resveratrol. Aquí hemos hecho además dos cosas. Uno es la medida de la expresión de los genes de estas sustancias y otro es la medida de la proteína, en el primer caso por PCR y en el segundo por Western blot. Y vemos prácticamente que ocurre siempre igual. TNF-alfa se incrementa tanto en la expresión génica como la expresión de proteínas y disminuye con la administración de resveratrol. En el caso de la interleuquina 10 disminuye, aquí no hay un efecto muy evidente, pero en NF-κB sí que hay incremento y sí que hay reducción, tanto fundamentalmente a nivel de expresión génica, menos a nivel de expresión proteica, pero IKB sí que hay también un incremento. BAT, ven ustedes cómo se incrementa, que es un proapoptótico y disminuye con resveratrol. VAX exactamente igual.
BCL2 no se modifica y XIAP tampoco. La relación BAT-BAX, que sería disminuye porque hay menos antiapoptóticos y más proapoptóticos, se recupera con la administración de resveratrol, y la sirtuina 1, que también disminuye mucho, se recupera. Quiere decirse que no solamente en el sistema nervioso central, sino también, en este caso, a nivel pancreático, tenemos unos efectos muy parecidos de la administración de resveratrol. Bueno, todo esto es del vino, pero ¿qué pasa con la cerveza? Que es la otra bebida fermentada que tiene también su correspondiente sustancia, que es el santumol, que es un polifenol presente en el lúpulo y por lo tanto también en la cerveza, que tiene características también interesantes como antioxidante. El santumol y el envejecimiento se ha investigado desde una serie de puntos de vista para ver de qué forma tiene efectos antiproliferativos, anticáncer, incluso antiapoptóticos y antiinflamatorios. Nosotros hemos estudiado el efecto del santumol en el cerebro en ratones AMP8, y aquí vemos cómo en el caso de, aquí damos, del santumol hemos dado 2 dosis, 1 miligramo por kilo y 5 miligramos por kilo. Entonces en TNF-alfa se produce un incremento, tanto en la parte de expresión génica como en la parte de expresión proteica, y cómo vemos cómo ese incremento de TNF-alfa disminuye con la administración tanto de 1 como de 5 miligramos por kilo. Y el incremento que se produce en las proteínas también tiene una pequeña dosis respuesta en función de la cantidad administrada. Interleuquina 1, tenemos un incremento con el envejecimiento y una disminución con el santumol. Interleuquina 1 beta en la expresión proteica, exactamente lo mismo. Quiero decir que estamos viendo que otro elemento que está presente en una de las bebidas que utilizamos habitualmente tiene efectos también positivos, que no solamente son los efectos negativos del alcohol, sino que hay otra serie de elementos que podemos considerar. AIF, que es la apoptosis inducing factor, se incrementa con el envejecimiento, disminuye con santumol. BAT se incrementa con el envejecimiento, disminuye con santumol, o BAX, lo mismo. Y SIAP, esa disminuye con el envejecimiento y aquí prácticamente no hay efecto, y en BCL2 tampoco. Y GFAP, que era la proteína que nos estaba marcando la situación de gliosis, también se incrementa con el envejecimiento y disminuye con el santumol. Si hemos estudiado en el sistema nervioso central, pues ahora vemos qué pasa en el hígado. Y en el hígado tenemos que TNF-alfa en el hígado disminuye también con el santumol, tanto en expresión del gen como en expresión proteica. Interleuquina 1B, todavía más evidente, y que hay además un efecto dosis dependiente en la administración de santumol, tanto en expresión génica como en la de proteínas. Interleuquina 10 disminuye con el envejecimiento y se recupera con el santumol. Y NF-κB, que también es proinflamatorio, aquí se necesita la dosis más alta de santumol para que se produzca la inhibición. Y en VAX también, o en BAT, que son sustancias proapoptóticas. AIF, exactamente proapoptótico, también disminuye, y en BCL2 prácticamente no se modifica. Y en las caspasas, que también son proapoptóticas, hay un incremento que también queda bloqueado por la administración de santumol. Quiere decir entonces que a nivel hepático el santumol tiene un efecto protector de ese hígado, sobre todo a nivel de los efectos del envejecimiento y de los efectos que tienen que ver sobre el incremento de sistemas oxidantes y de sistemas antiinflamatorios en presencia del santumol.
El Santumol de alguna manera restablece el equilibrio en la balanza en donde el envejecimiento había producido, como habían visto ustedes aquí, un desplazamiento a favor de inflamación y apoptosis. La administración del Santumol restablece esa balanza a sus niveles originales. Otros marcadores de estrés oxidativo, como puede ser INOS, también disminuye con Santumol. ENOS no se modifica y hemoxigenasa 1 también se incrementa y disminuye con el Santumol. Y finalmente, hemos estudiado también el sistema cardiovascular. Y en el sistema cardiovascular nos encontramos exactamente lo mismo que hemos venido viendo hasta ahora. O sea, que se produce aumento de TNF-alfa, que disminuye con Santumol, que se produce aumento de interleuquina 1B, que disminuye con Santumol, que los intermediarios de estrés oxidativo como la hemoxigenasa 1 o 2, pero sobre todo la 1, se incrementan con el envejecimiento y disminuyen con Santumol, que los marcadores apoptóticos como VAX también disminuyen con Santumol, y que AIF, el apoptosis inducing factor, que se incrementa mucho, disminuye con el Santumol. Y que la activación de AKT también la AKT va a tener un efecto negativo, en este caso también proapoptótico, etcétera, y se bloquea con la administración de Santumol. Mientras que las sustancias que mantienen a la célula viva, las sustancias de supervivencia como la sirtuina, que disminuye con el envejecimiento, se recupera con la administración de Santumol. Como conclusiones, la administración de dosis moderadas de vino tinto es capaz de aumentar la supervivencia de las moscas del vinagre, y si eliminamos el alcohol, el efecto es todavía mayor. De igual forma, la administración de 2 copas de vino al día durante 14 días a monjas de clausura mejora sus características cardiovasculares. Probablemente en ambas situaciones el responsable es precisamente el resveratrol. Y como muchas de las alteraciones relacionadas con la edad de los distintos sistemas fisiológicos, sea cardiovascular, cerebral, hepático, pulmonar o pancreático, se deben al estrés oxidativo y a la inflamación que llevan a la apoptosis, la terapéutica con resveratrol o Santumol es capaz de revertir en esos tejidos, al menos en parte, el estrés oxidativo, la inflamación y la apoptosis, reduciendo las alteraciones del envejecimiento. Los fitoestrógenos tienen un efecto similar y además se potencian sirtuinas y FOXO, con lo que se consiguen efectos de protección celular. Muchas gracias. Quiero agradecer la magnífica presentación y el tiempo a la que ha dedicado. Como es natural, pues abrimos la presentación a discusión. Doctor Trecker, enhorabuena. Me ha gustado mucho la conferencia. Tengo una curiosidad. Si el resveratrol tiene un efecto tan bueno, ¿vale?, sobre la muerte celular o el envejecimiento celular, sobre todo en las células nerviosas y en general en todo el cuerpo, ¿qué medicamento que no sea el vino se podría tomar? Pero por supuesto que sí, pero ese se puede conseguir por receta, sin receta. Sin receta. Sin receta. Es un suplemento alimentario y está disponible en todas las herboristerías y en muchas farmacias. En la farmacia se llama Resveradox Forte. Ya está, curiosidad, gracias. Doctor Ordóñez, primero.
Muchas gracias por su presentación. Sabía cuál era el efecto beneficioso del resveratrol, pero no el mecanismo de acción y, por tanto, ha interesado mucho la conferencia. Pero yo lo que estoy viendo que no se debe a la fermentación, que se debe al contenido que tiene la uva. Entonces yo le diría, los berry, la mora, por ejemplo, blackberry, la strawberry, el blueberry, el arándano, pues tienen mucho resveratrol. ¿No sería también igualmente beneficioso el consumo de estos berry? ¿O por qué no es igualmente beneficioso? No, yo no he dicho que no sea lo otro beneficioso. Lo que estaba intentando solamente romper una lanza. Como siempre se critica tanto el tema del alcohol por todas partes, pues decir que las bebidas fermentadas donde hay una parte del proceso extractivo que de alguna manera incluye esta serie de flavonoides, etcétera, pues digamos que independientemente de su acción negativa alcohol dependiente, tiene otra acción positiva. Por supuesto que si en vez de tomar vino lo que tomamos son arándanos o tomamos otras moras o cualquiera de estas cosas, por supuesto que tenemos una cantidad de resveratrol a nuestra disposición. El problema es que tomar el lúpulo es un poquito difícil, tomarlo así por las buenas. No, a mí me gusta más el vino, claro. ¿No? Y se sabe el contenido de resveratrol de las variedades de uva tinta, la de Garnacha, la Mencía, el Tempranillo, etc. Vamos a ver, el contenido, por supuesto que hay diferentes contenidos de resveratrol en función del tipo de uva, pero es más importante que eso la situación de las uvas mismas. Vamos a ver, el resveratrol se produce como mecanismo de defensa frente a situaciones que de alguna manera colocan a las uvas en un estrés. De hecho, existe una patente del CSIC mediante el cual las uvas se someten a un tipo de estrés, no sé si con ultravioleta o con qué otra serie de cosas, para que produzcan o multipliquen por 10 su producción de resveratrol, para la obtención de resveratrol que luego está incluido pues, en una serie de preparaciones farmacéuticas que tienen, de hecho, bueno, farmacéuticas no, en realidad son parafarmacéuticas, porque no han llegado a registrarse como medicamentos como tales. Pero yo he visto resultados de estudios clínicos interesantes en situación de riesgo cardiovascular donde la administración del resveratrol tiene efectos muy beneficiosos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tresguerres. Es una magnífica conferencia, entrando en los mecanismos de acción, que es muy interesante. Me ha resultado y me ha llamado muy curioso, me ha llamado mucho la atención de las primeras diapositivas que ha puesto cuando veía el efecto tanto en Drosophila como en las mojitas, que lo que había era mucha dispersión, se aumentaba mucho la dispersión en los valores individuales, porque se presentaban los valores individuales además de las medias. Sí. Estaba claro el aumento de la media, pero también que había algunas de las personas que estaban en un grupo tratado que mantenían niveles semejantes a los de no tratados, mientras que en otras se aumentaba mucho. ¿Existe algo de información sobre cuál es el mecanismo de esta respuesta o esta variabilidad de respuestas individuales? No sabemos nada de eso. En principio, lo lógico, eso hubiera sido mucho mejor haberlo hecho en un grupo de 20 en vez de 9 monjitas, pero ya le costó al doctor Viña el reclutar a esas 9 monjitas y la autorización del señor obispo, o sea que no fue fácil. De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, el doctor Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas felicidades, doctor Tresguerres, porque el tema es muy interesante, no solamente para la sociedad, ¿no?, sino que el tema de investigación también ha sido muy importante. Vamos a ver, yo le quiero hacer una pregunta con un perfil clínico. Es decir, aquí hemos visto, yo estoy de acuerdo, que desde el punto de vista de las sociedades médicas cardiovasculares, el alcohol está recomendado siempre en esas cantidades prudentes y en pacientes sanos, adultos sanos. Entonces yo quería preguntarle si hay estudios o si se conoce que haya un colectivo de la sociedad
que pueda disfrutar de estos beneficios, y ese colectivo me refiero a pacientes que sean portadores de tumoraciones, neoplasias. Vamos a ver, lo que ocurre con toda una serie de sustancias que algunos hemos tenido la ocasión de investigar y de la que existen bastantes datos, pero generalmente la mayoría de los datos que existen de toda esta serie de sustancias, que incluyen además a la melatonina y no solo al resveratrol o al santumol, es que como no ha habido ningún laboratorio que se haya lanzado a desarrollarlo como fármaco, no se han hecho los estudios clínicos doble ciego y en las condiciones idóneas necesarios como para contestar a su pregunta. ¿Existen ensayos clínicos hechos tanto con melatonina como con resveratrol, con santumol? No lo sé, pero son muy básicos y se quedan en que hay un efecto beneficioso tal, pero no, ni se ha hecho un estudio dosis-respuesta, ni se ha hecho tampoco ver qué grupos de población podían ser los que más se beneficiasen de este tipo de tratamiento. Yo, en términos generales, lo que intento es decir que esto es beneficioso y ya les explico que si se toman una copa o dos de vino no pasa nada, pero que para la dosis que van a necesitar de resveratrol que mejor se lo tomen por una pastillita, porque si no, tomarse 2 botellas o 3 de vino cada día les iba a sentar muy mal. Bueno, si me permite, le puedo hacer otra pregunta. Sí, claro. Dejamos ya el botellón. Bueno, y ahora lo que se me ha ocurrido es que con el envejecimiento, pues es un tema relacionado con los telómeros. Los telómeros, Sí. Vamos a ver. Esto se me ha ocurrido porque se desarrollaron los telómeros que mereció un premio, premio Nobel de Medicina, yo creo que allá por el año 2009 o así. Entonces quería preguntarle si hay relación entre el alcohol o estas bebidas fermentadas y con estos telómeros, y de qué manera pueden influir en ese envejecimiento o en alargar la longevidad, si lo conocen. Efectos del alcohol no lo sé, pero el resveratrol es un potenciador magnífico de la longitud de los telómeros. De hecho, aunque a nivel del CENIO y del spin-off del CENIO, en donde están vendiendo una sustancia que potencia el crecimiento de los telómeros, el TA, no sé, 152 o no sé, me acuerdo cuál es, que es un extracto de una planta y demás, que cuesta la dosis mensual 500 euros, el resveratrol cuesta la 10ª parte o menos de la 10ª parte para conseguir unos efectos muy parecidos. Ya digo, el alcohol no tengo los datos, pero creo que más bien si hay un efecto sería de acortamiento de los telómeros, pero en el caso del resveratrol es un potenciador absolutamente evidente y hay muchos datos que lo justifican. Bueno, a por él. Muchas gracias. Bien. Doctor Aparicio. Sí. Felicitaciones por la conferencia interesantísima. Y ha surgido una duda. Surgieron dos. Una se resolvió con una de las diapositivas y es que parece que el vino sin alcohol tiene un efecto más positivo sobre la drosófila. Sí. Con lo cual cabría intuir que el vino sin alcohol tendría mayor potenciación de resveratrol. O lo que ha dicho el doctor Ordóñez, en el sentido de que no hace falta tomarlo en vino, tomémoslo de otra manera o de otros alimentos que no tengan alcohol. Pero quiero decir, yo estaba rompiendo solo una lanza, como he dicho antes. No, y es muy interesante y que no es tan malo. Y la otra cuestión es, ¿hay algún efecto, alguna interacción negativa entre el resveratrol y el santumol? No tengo información, en principio, no he hecho ninguna comparativa, ni he hecho, en ese sentido no lo tengo, datos de eso. Antes de que le dé la palabra al doctor Jiménez, el doctor Emilio María Dolores Pedrero nos comenta: el santumol está presente en la cerveza sin alcohol. Sí. Dice las dosis y los efectos asociados al resveratrol y santumol está relacionado con la velocidad de metabolismo del alcohol. Pregunta. Es pregunta. No lo sé. Vamos a ver, la velocidad
de metabolismo del alcohol depende de la 15-alcohol deshidrogenasa. La 15-alcohol deshidrogenasa se potencia por la administración de vitamina B6, pero yo no sé nada de que tanto Santumol como resveratrol tengan ningún efecto específico. Hoy, precisamente, el doctor Aparicio me ha mandado unos datos en donde hay otra sustancia, que es la quercetina, que parece que sí que lo que hace es inhibir la acción de la 15-alcohol deshidrogenasa, con lo cual lo que está es enlenteciendo el proceso de metabolismo alcohólico. Pero de resveratrol y Santumol no sé absolutamente nada. Muy bien. El doctor Salvio Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar al académico, el profesor Tresguerres, por su magnífica conferencia, porque además nos ha dado los fundamentos científicos sobre el efecto de estos componentes. Entonces, yo tengo una pregunta sobre el tema de la paradoja francesa. El tema de la paradoja francesa en estos efectos se refería también, yo quiero dar el paso genético, a ver si ocurre genéticamente, porque todos estos efectos en los franceses, en la región de Dijon, tenían esas ventajas y tenían todo eso positivo. Pero es que existen muchos asiáticos ahora que viven en esa región y no tienen esos efectos beneficiosos que tienen los que son de la zona esta. Eso puede ser porque genéticamente se han ido amoldando, se han ido habituando, o su metabolismo favorece que eso se produzca así, porque claro, los asiáticos no tienen esas ventajas, por lo que se ha visto en el tema este de la paradoja francesa, en un tipo de alimentación. Muchas gracias. Lo que le pasa a los asiáticos es que tienen un déficit genético de 15-alcohol deshidrogenasa. Quiero decir, en general los asiáticos se toman media copa y pillan unas cogorzas monumentales. Entonces, si el efecto del alcohol sobre esas personas ejerce un efecto mucho mayor que en los otros, que digamos que desde muchos centenares de años llevan bebiendo alcohol y por lo tanto potencian la acción del alcohol deshidrogenasa de manera que disminuye la acción nociva del alcohol, se manifiesta más la acción beneficiosa de elementos como el resveratrol. Si el efecto nocivo del alcohol predomina porque no tienen el enzima capaz de metabolizarlo, entonces probablemente quede totalmente enmascarado el potencial efecto positivo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a clausurar la sesión científica. Y yo les sumo también a las felicitaciones. Yo creo que ha sido una felicitación unánime por parte de todos los académicos presentes. Nos tienen acostumbrados a este tipo de presentaciones muy directas, ¿no? Donde hay hipótesis claras, objetivos claros, resultados y conclusiones, ¿no? Realmente la introducción me ha gustado, ¿no? Mucho, sobre todo el tema de la paradoja francesa, un poco al hilo de lo que dice el doctor Jiménez. En todos los congresos de cardiología se habla de este tema, ¿no? La paradoja francesa, ¿no? Y realmente es curioso porque los franceses, yo creo que tienen la costumbre de beber poco vino, espaciado, ¿no? No grandes cantidades de vino. Pero por otra parte, lo que llama la atención es que toman mucha grasa saturada. Y entonces te llama la atención, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser esto de alguna manera, no? Por eso es la paradoja francesa, porque con esas grasas saturadas la incidencia de enfermedades cardiovasculares debería ser muy superior a la que es en Francia. Así que por eso siempre se ha buscado una explicación y se habla de la paradoja francesa. Efectivamente, bueno, y el cuadro este que es llamativo, ¿no? De Rusia, ¿no? Que tienen unas cantidades de mortalidad por intoxicación alcohólica impresionante, ¿no? Pues cómo puede ser, ¿no? En comparado con los 3 países donde tenemos mejor protección, Japón, Francia y España, ¿no? Estamos bien situados, España, ¿no? Aunque tenemos casos de botellón, como se estaba comentando los fines de semana, pero realmente pues la bebida alcohólica en pequeñas cantidades espaciada, pues parece ser que da buenos resultados, ¿no? Yo tengo la experiencia personal de que en los años finales de los 90, 96, 97, hice un estudio con Iberia para investigar la situación circadiana de los pilotos y demás, y entonces hice vuelos a México y a Tokio.
y el vuelo a Tokio era Madrid, Moscú, Tokio. Sobre todo a la vuelta, porque yo lo hice eso 8 o 10 veces, a la vuelta, y yo volaba con los pilotos en la cabina y en primera. Los rusos que venían de Rusia se tomaban con su cenita, que venía tal, una botella de vodka. Y yo me quedaba absolutamente alucinado, que eso venía simplemente, no, la botellita de vodka caía siempre, que es una cantidad salvaje de alcohol, claro. Y además no tiene los eventos beneficiosos de las bebidas fermentadas porque es destilada. Muy bien. Y bueno, me ha gustado también pues combinar la parte clínica, los ensayos que ha presentado Monjas, que son sumamente interesantes, ¿no? Que fueron realizados por el doctor Viña, que es un buen fisiólogo valenciano, ¿no? Que tiene una tradición familiar muy importante. Y bueno, todos los aspectos de la edad, ¿no? Los efectos prooxidantes de la edad, ¿no? Porque el cerebro tiene menos capacidad de antioxidante que quizás otras partes del organismo, pero la actividad es muy fuerte, realmente, es realmente muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo que nos ha presentado pues muy bien las vías de señalización relacionadas con los genes, relacionadas con la inflamación, con el exceso oxidativo y la apoptosis, ¿no? Por lo tanto, pues le felicito de nuevo y bueno, va en la línea de su trabajo diario, ¿eh? Con el éxito pues, que ha tenido con magníficas publicaciones. Y bueno, yo le voy a entregar, como es de costumbre en esta academia, pues que tenga un recuerdo de esta presentación, ¿no? Que dice claramente pues, que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga presente diploma de reconocimiento al doctor excelentísimo señor Jesús Ángel Fernández Tresguerres por su intervención como coordinador de la mesa. Bueno, Esto es un poquito cambiado. como no había leído en la conferencia titulada de vida fermentaria en la que enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Miguel Ángel, hay que corregir. Afortunadamente. Muchísimas gracias, porque además